La fiesta de Navidad de Thorn Global era un torbellino de trajes caros y alegría, artificial hasta que la voz resonante de Mark Thorn la interrumpió. Brenda, carino, anunció separándola de mí. Te hemos encontrado una pareja de baile mucho más adecuada para esta noche. Soltó una risa aguda y tenue mientras la multitud se apartaba, dejándome sola junto a las mesas cubiertas con manteles, con un vaso medio vacío y frío en la mano. Brenda estaba pálida. Hay gente que simplemente no encaja, Miller. Mi abuelo Harold llegó a Illinois desde Kansas a principios de la década de 1930 en busca de trabajo después de que la Gran Depresión convirtiera la granja de su familia en polvo. Lo encontró trabajando a martillazos, construyendo casas en los suburbios en expansión alrededor de Chicago. Aprendió a construir con firmeza cimientos sólidos y firmes que no se desmoronaran con el paso de las estaciones. Mi padre, Frank, se hizo cargo de Miller Construction a finales de la década de 1960, conservando el nombre y la misma dedicación discreta. Siempre decía, el apretón de manos de un hombre es su vínculo, Hank. No construyas nada en lo que no confiarías a tus propios hijos. Esa era la base de nuestro negocio. Miller Construction no era una empresa ostentosa. No construíamos mansiones ni rascacielos. Hacíamos ampliaciones, renovábamos cocinas, arreglábamos techos y vertíamos hormigón. Era un trabajo honesto, a menudo sucio, pero siempre necesario. La gente conocía a Miller Construction por su calidad, precios justos y por cumplir con nuestros compromisos. Nuestro equipo, hombres como Jimmy y Carlos, llevaba años con nosotros, prácticamente como familia. Compartíamos café y cuejas por la mañana, sudor y bromas al mediodía, y una cerveza fría los viernes por la tarde. Era una vida buena y sencilla. Conocí a Brenda Peterson en el verano de 1998. Sus padres, profesores de la Universidad Northwestern, nos contrataron para renovar su cocina en Evanston. Brenda, recién graduada de Northwestern, estaba en casa durante el verano y estaba pensando en su próxima mudanza. Tenía un estilo directo que resultaba refrescante. Mientras yo cortaba encimeras e instalaba armarios, ella se sentaba a la mesa de comedor improvisada, leyendo libros gruesos o tomando notas, y de vez en cuando me hacía alguna pregunta sensata sobre un muro de carga o las ventajas de diferentes placas de soporte para azulejos. No era como algunas de las mujeres que conocí en el trabajo, preocupadas solo por la estética final. Brenda parecía realmente interesada en cómo se ensamblaban las cosas. Esa autenticidad me atrajo. Su padre, el Sir Peterson, un hombre alto con gafas a menudo sobre la nariz, al principio me miró con una reserva educada, pero inconfundible. Charlaba sobre el tiempo o los Cubs, pero su mirada se detenía en mis botas de trabajo y luego en mi camisa manchada de aceite. Una tarde, mientras limpiaba, mencionó los planes de Brenda de dedicarse a las finanzas. Y añadió, siempre ha sido ambiciosa, Hank, siempre aspira al siguiente nivel. No era una pregunta, parecía más bien un recordatorio, una discreta advertencia para evitar que un obrero se acercara demasiado. Pero Brenda y yo encontramos puntos en común. Charlamos durante horas tomando un café y luego cenamos. Le expliqué los matices de la estructura y los cimientos. Él habló de las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Fue un puente entre dos mundos diferentes, construido ladrillo a ladrillo con mutua curiosidad. Nos enamoramos, al principio silenciosamente, luego con una fuerza innegable. Las objeciones familiares, sobre todo de su padre, se suavizaron con el tiempo, o quizás simplemente aprendieron a vivir con ellas. Mis padres simplemente se alegraron de verme feliz. Nos casamos en una pequeña ceremonia 2 años después, un fresco día de octubre. Brenda pronto comenzó su carrera en análisis financiero en una empresa del centro, y su inteligencia y empuje fueron rápidamente reconocidos. Expandí Miller Construction, asumiendo proyectos más grandes y contratando personal más cualificado. Nuestra primera casa fue un modesto bungalow en Niles, un lugar que compramos por su estructura y el espacio que ofrecía para mis herramientas. Pasábamos las tardes y los fines de semana desmantelando la cocina, restaurando los pisos y pintando las paredes de un beige suave. Fue un esfuerzo compartido, un símbolo tangible de nuestra colaboración. Primero Lego Kiel, luego Sara, cambiando nuestras prioridades y llenando el pequeño bungalow de nuevos sonidos.
El espacio se sentía más reducido, menos personal. Cuando una antigua casa victoriana salió a la venta en Oak Park, una casa para reformar con buena estructura, nos pareció la decisión correcta. Gastamos nuestros ahorros, solicitamos una hipoteca, mayor y pase la siguiente década restaurándola meticulosamente, habitación por habitación, tabla por tabla. La carrera de Brenda despegó, se trasladó a Thorne Global Investments, una firma más grande y dinámica. Su ambición y su mente aguda la hicieron destacar. Superamos las tormentas habituales de la vida matrimonial, presiones financieras, algunos problemas de salud con los niños, la rutina diaria de compaginar trabajo y familia. Los enfrentamos como socios, sin llevar una cuenta exacta de quién se sacrificó más ni quién hizo qué. Simplemente nos sentíamos como nosotras, avanzando juntas. Miller Construction siguió creciendo. Nos dedicamos a proyectos más grandes, restauraciones históricas y construcciones personalizadas que requerían más delicadeza que simples ampliaciones. No se trataba de enriquecerse, al menos para mí. Se trataba de construir algo duradero, algo sólido. Ya teníamos una reputación, una empresa conocida por enorgullecerse de su trabajo y por no escatimar en gastos. Esto nos proporcionaba una buena vida cómoda. Los niños tenían lo que necesitaban y no teníamos que preocuparnos por la compra. Mientras tanto, Brenda sobresalía en Thorne Global. Sus ingresos aumentaron constantemente, llegando a superar los míos por un margen significativo. Nunca me molestó. Parecía un esfuerzo de equipo. Su éxito en el exigente mundo de las finanzas era suyo, pero también nuestro. Cuando quedaba un trato importante, volvía a casa con esa mirada, una especie de satisfacción intensa. Yo lo celebraba con ella, genuinamente orgulloso. Hablábamos de su día, de las complicadas joyas de cálculo, de los clientes exigentes. No siempre entendía la jerga financiera, pero podía apreciar el empuje que requería. Ella me apoyó igual de bien. Cuando me asignaron una renovación particularmente difícil, la restauración de una mansión centenaria en Evanston que necesitaba apuntalar cada viga, comprendió la magnitud del trabajo. Me acompañaba los fines de semana entre el polvo y los andamios, haciéndome preguntas perspicaces e incluso ofreciéndome ideas de diseño cuando me atascaba. Es más que solo madera y clavos, Hanke, decía, es revivir la historia. Su fe en mi trabajo, en mi oficio, lo era todo. La única verdadera espina en nuestro costado, si es que se le puede llamar así, era la sutil condescendencia que a veces encontraba por parte de los colegas de Brenda. En fiestas de empresa o eventos del sector, a menudo me evaluaban y luego miraban a Brenda con una mirada interrogativa. Entonces, Hank, empezaban con una sonrisa un poco exagerada. ¿Qué te pasa? En realidad, ¿qué quieres hacer? Como si construir casas, dirigir un equipo y administrar un negocio rentable fuera solo un pasatiempo temporal. Recordé una ocasión específica en una gala navideña de pie junto a una imponente escultura de hielo, cuando un analista junior me preguntó si alguna vez había considerado algo más gerencial. O aquella vez que Brenda mencionó nuestras vacaciones en Italia, y un vicepresidente senior, un hombre llamado Henderson, pareció genuinamente sorprendido. ¿Italia? Para un contratista. Murmuró como si yo debiera conformarme con un viaje de pesca a Wisconsin. En otra ocasión, en una recepción corporativa, un joven becario me confundió con uno de los aparcacoches, me dio las llaves de su coche y me pidió que aparcara su Mercedes. Simplemente sonreí, le devolví las llaves y le dije, lo siento amigo, solo estoy aquí por el champán gratis. Siempre lo ignoraba, lo sentía como ruido de fondo, sabía lo que valía, y lo que era más importante, Brenda sabía lo que valía. Su respeto por mí, por el trabajo que hacía, era inquebrantable. Eso era todo lo que importaba. Sus opiniones, arraigadas en una superficial noción de prestigio, no calaban. Entonces Walter Thorne asumió el cargo de director ejecutivo. Su padre, Mark, había sido el fundador, un empresario astuto pero algo anticuado. Walter, sin embargo, era de otra raza. Agresivo, despiadado, exigía semanas laborales de 8 horas y lealtad absoluta. Se autoproclamaba un hombre que pasó de la pobreza a la riqueza, y siempre hablaba de sus humildes orígenes en Indianápolis. Pero, paradójicamente, parecía despreciar a cualquiera que viniera de una auténtica clase trabajadora. Su propia riqueza, una vez adquirida, se exhibía con una intensidad casi desesperada.
múltiples autos deportivos, casas de vacaciones en Aspen y los Hamptons, un jet privado que usaba para viajes que fácilmente podrían haberse realizado en vuelos comerciales. Todo denotaba inseguridad, un hombre que se esforzaba demasiado por demostrar algo. Normalmente lograba evitar a Thorne en las funciones de la empresa. Tomaba algo, buscaba a Brenda, charlaba con algunas caras conocidas y luego me retiraba educadamente. Pero el ascenso de Brenda a gestora senior de cartera cambió las cosas. Este verano, Thorne Global celebraba su picnic anual en la extensa finca de Walter Thorne en Lake Forest. No solo se animaba a asistir, sino que era prácticamente obligatorio. Brenda necesitaba estar allí y como su esposo, yo también. El viaje al Lakeshore Country Club siempre parecía como cruzar a otro código postal, uno donde el césped era más verde y las balas más altas. Thorne Global había alquilado todo el extenso terreno para su picnic anual de verano. Estacionar mi camioneta Ford de 10 años entre un mar de Mercedes, Teslas y Porsches era como estacionar un tractor averiado en un concesionario de coches de lujo. El brillo del cromo pulido y la pintura impecable reflejaban el sol del atardecer, haciendo que la pintura roja descolorida y las pequeñas aboladuras de mi camioneta se vieran aún más pronunciadas. Había hecho todo lo posible por llevar un estilo casual de negocios, lo que para mí significaba unos vaqueros oscuros y bien cuidados, una camisa de botones recién planchada de Target y mis mejores botas de trabajo, limpias de serín y barro. Aún así podía sentir los sutiles cambios en las miradas, las rápidas apreciaciones que empezaban por mis zapatos y subían hasta mis manos, inevitablemente marcadas y ásperas por años de trabajo. Era una sensación familiar, un juicio silencioso sin mediar palabra. Brenda, en cambio, lucía espectacular. Siempre. Hoy con un vestido veraniego azul pálido que parecía flotar a su alrededor, llamaba la atención, incluso después de casi 3 décadas, al verla al otro lado de una sala llena de gente. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Se acercó, me tomó del brazo y me sonrió con calidez. «Te ves estupenda, Carino», dijo mirándome a los ojos en un silencio de entendimiento. Luego vino la típica charla motivadora con un suave apretón. «Recuerda, Hank, esta gente respeta los resultados. Has construido un negocio exitoso, una sólida reputación. No tienes nada que demostrarles». Asentí, ofreciéndole una leve sonrisa. Sabía que lo decía en serio, y sabía por qué tenía que decirlo. Estos pequeños recordatorios eran necesarios, un escudo que ambos entendíamos que a veces necesitaba. Durante la mayor parte de la tarde, logré evitar a Walter Thorne. Sin embargo, era difícil no verlo. Un hombre corpulento de risa estruendosa y bronceado. Dominaba la atención junto a la enorme barbacoa, rodeado de un círculo deferente de empleados. Tenía una forma de gesticular grandilocuente, de echar la cabeza hacia atrás en una risa exagerada, que parecía más una actuación que un disfrute genuino. Mantuve la distancia, contento con tomarme una limonada y ver a Kylie y Sarah, ya mayores, charlar con los colegas de su madre. Finalmente, Brenda me tomó del brazo. «Vamos», murmuró, «es hora de presentar nuestros respetos». Me condujo hacia el centro de la reunión. «Walter», dijo con voz alegre, «te presento a mi esposo, Hank». Thorne se giró, y su sonrisa se desvaneció al instante al recorrerme con la mirada. Asintió brevemente, interrumpiendo apenas su conversación con un hombre más joven con un reloj caro. Miller gruñó mientras su mirada volvía al analista. Era una despedida, simple y llanamente. Pero Brenda, siempre resiliente, insistió. «Hank dirige Miller Construcción, Walter. Él fue quien reconstruyó el ala norte del antiguo edificio Hamilton el año pasado». Thorne finalmente me miró con atención, con una leve sonrisa burlona en los labios. «Ah, un constructor. Entonces eres de los que se ensucian las manos». Enfatizó, ensuciarse como si fuera un acto moralmente objetable. Interesante. Siempre me pregunto qué pasa por la mente de los hombres que eligen ese tipo de trabajo manual. Supongo que no hay mucho margen para el pensamiento estratégico. Soltó una risita seca y sin humor. «Mucho músculo, nada de cerebro, ¿eh?» Brenda se tensó a mi lado. «Walter, Hank es increíblemente inteligente. Su trabajo requiere mucha precisión y capacidad para resolver problemas». Thorne levantó una mano, interrumpiéndola. Su voz, aunque no alzada, tenía un matiz de fría autoridad. «Brenda, Carino, estamos hablando de negocios.
De negocios de verdad, no de apilar ladrillos. Se volvió hacia mí, con los ojos brillando con algo que parecía menos desprecio y más deporte. Dime, Miller, ¿alguna vez te cansas de jugar en el arenero? ¿Nunca sientes la necesidad de, digamos, usar tu intelecto para algo más sofisticado? Algo que realmente contribuya a la economía. Respira hondo. El sol me calentaba la nuca. Mi trabajo construye los lugares donde la gente vive y trabaja, Sir Thorne. Dije con voz firme y serena. Apoya a las familias, proporciona refugio. Diría que es una contribución fundamental. Mi compostura solo pareció irritarlo aún más. Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. Fundamental, por favor, primitivo, diría yo. Tú sigues viviendo en la era del martillo y el clavo, mientras nosotros movemos los mercados, moldeamos el futuro. Volvió a reír, esta vez más fuerte. Francamente, Miller, tu tipo de trabajo es una reliquia, un anacronismo pintoresco. Entonces me dio la espalda por completo, despidiéndome de la conversación de su mundo como si no fuera más que una mota de polvo en sus caros zapatos. La humillación me quemaba un fuego lento y ardiente en las entrañas. No era un simple desare. Era un acto deliberado, una muestra calculada de desprecio clasista, y no iba dirigido solo a mí. También iba dirigido a Brenda, una forma de ponerla en su lugar, de recordarle de dónde venía y con quién podía relacionarse. Después del picnic, las palabras de Thorne, su risa condescendiente, seguían resonando en mi cabeza. La ira me hervía, un calor sordo bajo las costillas. No era solo el insulto a mi trabajo. Era el propósito deliberado, la forma en que había intentado menospreciarme delante de Brenda, delante de todos. Lo sentía personal, un resentimiento más profundo que cualquier otro que hubiera albergado antes. Intenté quitármelo de encima, decirme a mí misma que no merecía la energía, pero la sensación persistía, un dolor sordo en el pecho. Entonces empecé a notar cosas en Brenda. Al principio, pequeñas cosas que pasaban fácilmente desapercibidas. Estaba más distante, con la mente a menudo en otro lugar, incluso cuando hablábamos. Empezó a quedarse hasta más tarde en la oficina, alegando plazos urgentes o reuniones inesperadas con clientes. Cuando llegaba a casa, su agotamiento era diferente, más intenso que el cansancio habitual de un largo día. Su teléfono se convirtió en su compañero constante, aferrado a su mano, a menudo boca abajo sobre la mesa. Sus conversaciones se volvieron más reservadas. Entraba en la despensa o salía al porche si recibía una llamada, en voz baja. Luego empezó a cerrar con llave la puerta de su oficina en casa, algo que nunca antes había hecho. Me había pasado la vida buscando grietas en los cimientos, sutiles cambios en la estructura, las pequeñas señales que indicaban que algo no iba bien. Sabía observar, reconstruir patrones. Y los patrones en nuestra vida, en el comportamiento de Brenda, empezaban a emerger, crudos e inquietantes. Intenté desestimar la creciente inquietud, diciéndome que era solo paranoia, un efecto secundario de mi resentimiento persistente hacia Thorne, tal vez incluso cierta inseguridad persistente por sus burlas. Me dije que estaba imaginando cosas. Brenda simplemente estaba ocupada. Thorne Global era exigente, pero los detalles seguían acumulándose. Empezó a mencionar a Thorne con más frecuencia, demasiado a menudo, no con admiración, sino casi a la defensiva. Walter nos está presionando mucho con esta nueva adquisición. Decía, Walter quiere estas proyecciones para mañana. Es un auténtico tirano. Su tono era a menudo crítico, un poco vehemente, casi como si intentara convencerse a sí misma o a mí de algo. Mi intuición, esa voz tranquila y firme que me había guiado a través de construcciones complejas y negociaciones complicadas, me gritaba que algo iba muy mal. Los cimientos de nuestro matrimonio, antes tan sólidos, tan inquebrantables, se sentían tambaleantes como un edificio con daños estructurales invisibles. Intenté hablar con ella con delicadeza, sobre su estrés, sobre su trabajo hasta tan tarde. Asentía, daba respuestas vagas y luego cambiaba de tema, o se sumergía de nuevo en su trabajo. Un martes por la noche, los niños habían salido con amigos y Brenda seguía trabajando. Su teléfono estaba en la encimera de la cocina, olvidado con las prisas. Vibró con una notificación de mensaje entrante. Mi corazón dio un vuelco, un ritmo repentino y desconocido. Sabía que no debía mirar, pero mi mano se movió antes de poder detenerlo.
La pantalla parpadeó, una vista previa de un mensaje de un número desconocido. La primera línea era visible. No puedo dejar de pensar en anoche, mi amor, Walter. El mundo se tambaleó, me quedé sin aire. La cocina, con sus familiares olores a café y restos de quena, de repente me pareció extraña, fría. Cogí el teléfono con dedos temblorosos y abrí el mensaje. Había más, una serie de mensajes, algunos antiguos, llenos de apodos y arreglos clandestinos. Nos vemos en la península, en mi oficina después de que todos se vayan. Sonando contigo, vi. Y entonces el peso innegable y aplastante de todo. Sigues siendo el único, mi amor, Thorne. Fue un mazazo, directo y preciso, que me dio de lleno en el pecho. Brenda, Walter Thorne. Las palabras flotaban ante mis ojos, difuminándose en una verdad insoportable. Los insultos en el picnic, el desprecio. Todo palidecía en comparación con esto. No se trataba de clase ni de posición social. Era una violación. Una traición profunda y desgarradora que destrozó la esencia misma de mi identidad, mi familia y todo en lo que creía. El dolor era inmenso, un dolor físico, crudo e insoportable. Nuestra vida, nuestra historia compartida, nuestro futuro, todo parecía una estructura que se derrumbaba y yo estaba atrapada en su interior. El resplandor de la luz de la cocina me pareció intenso cuando Brenda entró por la puerta. Sus labios tintinearon con fuerza en el repentino silencio. Su mirada, normalmente tan directa, se apartó de la mía. Lo percibió de inmediato, el cambio en el aire, la pregunta sin respuesta que pendía pesadamente entre nosotras. Me quedé de pie junto al mostrador, con el teléfono aún aferrado en la mano, y la pantalla mostraba el último mensaje de Thorne, una prueba irrefutable de su engaño. ¿Qué pasa? Pregunto con voz fina y demasiado casual. No hable. Simplemente le tendí el teléfono, él lo miró, luego me miró a mí. Su rostro, normalmente tan sereno, se arrugó. El color desapareció de sus mejillas, dejándolas completamente blancas. Hank, puedo explicarlo. Empezó con una súplica desesperada en la voz. ¿Puedes? Pregunté con voz monótona, desconocida incluso para mí. ¿Puedes explicarme, mi amor? ¿Puedes explicarme, Walter? Primero luego la negación, un torpe y frenético intento de desviar el tema de mentir. No es nada, Hank, solo un cliente exageradamente amable. Ya sabes cómo es Walter, es así con todo el mundo. Pero las palabras sonaron huecas, disolviéndose ante la cruda evidencia. Entonces se rompió el dique, se deslizó al suelo, llorando, con los hombros temblorosos, y las confesiones brotaron, un torrente de vergüenza y arrepentimiento. Estrés dicho, las exigencias del trabajo, sentirse invisible, poco apreciada por mí. El encanto de Thorne, su poder, su forma de hacerla sentir importante, como si importara en un mundo que se movía tan rápido. Cada justificación, cada excusa débil, se sentía como otra puñalada, profundizando la herida, infravalorada, después de todos estos años, después de todo lo que habíamos construido. El enfrentamiento fue crudo, devastador. Años de historia compartida, de confianza silenciosa, de construir una vida juntos, se derrumbaron en cuestión de segundos. Los muros de nuestro hogar, meticulosamente restaurado, parecieron quebrarse, resonando con sus sollozos y mi propio silencio atónito. Sentí un cóctel de emociones revolviéndose en mi interior. Una angustia tan profunda que parecía física, una rabia abrasadora, una confusión profunda y una sensación aplastante de profunda pérdida. La mujer que le lloraba en el suelo, la mujer con la que había construido una vida, de repente era una extraña, vista a través de una lente nueva y fracturada. Y la imagen era insoportable. Suplicó perdón, comprensión, otra oportunidad. Sus palabras eran desesperadas, pero no pudieron salvar el abismo que se había abierto entre nosotras. Lo sentía inmenso, insalvable, lleno de los restos de su traición. ¿Cómo podría perdonar esto? ¿Cómo podría volver a mirarla? O a mí misma, de la misma manera. Entonces comprendí que la aventura no era solo una traición personal hacia mí, Hank Miller, su esposo. Era una profanación de todo lo que valoraba, de todo lo que representaba, mi familia, la piedra angular de mi existencia, mi trabajo honesto, cimentado sobre la integridad y unos cimientos sólidos. Mi propia identidad, definida por la lealtad y el compromiso inquebrantable. Thorne no solo había insultado mi oficio, sino que también me había robado a mi esposa. Había socavado mi hogar y había pisoteado mi vida, todo mientras se reía de los hombres primitivos y sus costumbres primitivas. La idea de venganza,
Un pensamiento fugaz e innegable tras los cáusticos insultos de Thorne en el picnic. Se arraigó, oscuro y convincente. No se trataba solo de desquitarse. Se trataba de justicia, de reclamar lo robado, de demostrar que la integridad, incluso la más primitiva, aún podía resistir la arrogancia hueca de hombres como Walter Thorne. Tanto Walter Thorne como Brenda, a su manera, pagaron el precio por sus acciones. No fue un ataque de ira. Fue una resolución fría y silenciosa que se forjó en el paisaje destrozado de mi corazón. Decidí entonces mantener mis intenciones en secreto. Presentaría una fachada de silenciosa desesperación, la de un hombre destrozado por la traición, mientras que bajo la superficie planearía meticulosamente. Usaría las herramientas que mejor conocía: observación, precisión y un compromiso inquebrantable para llevar un proyecto hasta el final. Este nuevo proyecto, sin embargo, se centraría en la demolición, no en la construcción. Es increíble lo rápido que se desenvuelven las decisiones costosas de la vida, ¿verdad? Las decisiones tomadas apresuradamente o en la sombra siempre dejan un rastro. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las decisiones costosas de la vida. En las semanas posteriores a la confesión de Brenda, me refugié en mí mismo. Al mundo exterior, y especialmente a Brenda, le presentaba la imagen de un hombre completamente destrozado. Hablaba poco. Me movía despacio y mis ojos, reflejaban la angustia de una profunda desesperación. Brenda, consumida por su propia culpa y sus frágiles esperanzas de reconciliación, pareció aceptarlo, interpretando mi silencio como una señal de procesamiento, de sufrimiento. Pero bajo esa apariencia, mi mente trabajaba con una concentración fría y precisa que desconocía. El dolor seguía allí, un dolor sordo y constante, pero se canalizaba como energía pura redirigida para alimentar una compleja máquina. Mi primer paso fue investigar a Walter Thorne. No su imperio financiero, ese era el dominio de Brenda. Me centré en lo que mejor conocía, el sector inmobiliario, la nueva mansión multimillonaria de Thorne en Lake Forest, la misma extensa finca donde había tenido lugar el picnic, se convirtió en mi objetivo principal. Pasé las tardes estudiando minuciosamente registros públicos, sitios de tasación del condado y archivos de la Comisión de Planificación Local. Mis décadas de experiencia en la construcción me habían dado una profunda comprensión del funcionamiento de las propiedades, cómo se creaba valor y, aún más importante, cómo se podía destruir. Aproveché mi red de contactos, haciendo llamadas discretas, no a conocidos casuales, sino a los veteranos, a quienes llevaban generaciones en el negocio y conocían los rincones más recónditos del panorama inmobiliario de Chicago. Descubrí que Thorne, a pesar de su ostentosa riqueza, estaba muy endeudado. Su imperio se construyó sobre una pirámide de deudas y su mansión, ese reluciente símbolo de su arrogante éxito, era uno de sus mayores pasivos, atado a complejos acuerdos financieros. La clave residía en las leyes de zonificación. Lake Forest, como muchos enclaves adinerados de antaño, tenía ordenanzas bizantinas, una serie de regulaciones diseñadas para proteger el valor de las propiedades y mantener una cierta estética. Pasé horas en la oficina del secretario del condado, revisando mapas antiguos y documentos históricos, y entonces la encontré. Una cláusula sutil, casi olvidada, en el plano original de la propiedad de Thorne, relacionada con una pequeña parcela irregular de terreno directamente adyacente al límite oeste de su finca. Una parcela que históricamente había sido designada para uso industrial liguero, nunca completamente desarrollada y desde entonces olvidada, cubierta de maleza y matorrales. Para seguir adelante, necesitaba ayuda. Recurrí a Ed, mi capataz durante 20 años. Ed era leal, discreto y entendía el lenguaje tácito del trabajo duro y la retribución silenciosa. Le dije que tenía un proyecto especial, algo que requería absoluta discreción, sin hacer preguntas. Él solo asintió con su rostro curtido e indescifrable. Lo que necesites, Hank. Para el aspecto legal, contacta con Sarah Jenkins, una abogada inmobiliaria conocida por su agudeza mental y sus honorarios aún más ajustados. Operaba con discreción, con solvencia legal pero con flexibilidad moral. Le pagué generosamente por adelantado, dejando claro que se trataba de un proyecto único y excepcional. No hizo más preguntas que las estrictamente necesarias. El plan empezó a tomar forma, frío y preciso,
Era perfectamente legal, pero devastadoramente destructivo. El objetivo, devaluar el bien más preciado de Thorne, socavar los cimientos de su aparente invencibilidad. Obtuve los permisos para un proyecto de renovación comercial a gran escala y a largo plazo en esa parcela adyacente y olvidada. El proyecto que imaginaba era nada menos que una monstruosidad perfectamente legal. No construiríamos un delicado parque de oficinas. No, sería una estructura comercial ruidosa, disruptiva y estéticamente desagradable. Mi primera idea fue una planta de reciclaje de hormigón, de esas que giran y crujen todo el día, levantando columnas de polvo. O quizás una cochera de camiones, con camiones de 18 ruedas entrando y saliendo a toda hora, con los frenos de aire silbando y los motores al ralentí. La naturaleza exacta del negocio no importaba tanto como su profunda e inevitable molestia. Con cuidado, a través de una serie de sociedades fantasma y fideicomisos ciegos, gestionados por Sarah Jenkins, adquirí el terreno adyacente. No había ningún punto sobre las IES ni ninguna tilde. Thorne no tendría ningún fundamento legal para oponerse. La zonificación histórica era clara, los permisos eran legítimos y la adquisición de la propiedad era totalmente legal. No encontraría ningún vacío legal ni tecnicismo que explotar. El arquitecto de la ruina estaba obrando. Y los cimientos de la caída de Walter Thorne se estaban sentando, pieza a pieza meticulosamente. La primera fase del plan comenzó sutilmente. Estudios topográficos, análisis de suelo, el tipo de trabajo preparatorio silencioso que fácilmente podría confundirse con el mantenimiento de un terreno viejo y olvidado. Walter Thorne, sin duda absorto en sus informes de mercado y ganancias trimestrales, probablemente nunca notó la camioneta solitaria, ni a los hombres con cascos midiendo meticulosamente las líneas y clavando estacas en la tierra cubierta de maleza justo más a la de su cerca bien cuidada. Luego la maquinaria pesada, al principio una excavadora solitaria, excavando los cimientos de lo que sería la estructura principal. Su ruido era bajo e intermitente. Incluso entonces, Thorne probablemente lo descartó como una construcción menor y temporal, una molestia fácil de ignorar. Pero el ruido se hizo más fuerte, más constante. Empezaron a llegar camiones volquete con sus pesadas cargas crujendo sobre el camino de acceso de grava recién construido. El zumbido de las hormigoneras, el traqueteo de las vigas de acero, el incesante pitido de los vehículos que daban marcha atrás. Todo empezó a cobrar impulso, un crescendo lento y metódico. Las tranquilas mañanas de domingo de Thorne, las que solía disfrutar en su amplia terraza con vistas al lago Michigan, pronto se convirtieron en todo lo contrario. El ruido, un zumbido industrial incesante, se infiltraba en su lujoso refugio. El polvo se acumulaba en sus costosos muebles de patio. Las vibraciones de los pesados martinetes hacían vibrar el cristal de su vitrina. Sus jardines, meticulosamente cuidados, antes impecables, ahora acumulaban escombros dispersos que el viento arrastraba desde el terreno adyacente. Su mansión multimillonaria, su máximo símbolo de estatus, se estaba volviendo poco a poco inhabitable. Comenzaron las llamadas. Primero, consultas educadas a la Comisión Local de Planificación. Luego, demandas cada vez más intensas a la alcaldía. Finalmente, amenazas directas a cualquiera que lo escuchara. Intentó cerrar el sitio, enviando a sus abogados con cartas de cese y desistimiento. Pero en cada ocasión la respuesta fue la misma. Todos los permisos estaban en regla. La zonificación era correcta. El proyecto, fuera lo que fuese, era perfectamente legal. Y el propietario, a través de un laberinto de entidades corporativas, era imposible de rastrear hasta él. Una tarde sofocante, un Mercedes negro rugió por el camino de acceso, levantando una nube de polvo que cubrió el hormigón recién vertido. El mismísimo Walter Thorne apareció, con el rostro rojo, desencajado por una furia que parecía irradiar de él. Me vio supervisando la colocación de acero estructural, con el casco bien calado y la cara sucia de sudor y polvo. Se acercó a mí pisando fuerte, sus caros zapatos crujiendo sobre la grava. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bramó con la voz forzada a hacerse oír por encima del rítmico golpeteo de un martillo hidráulico. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están construyendo? Señaló con un dedo tembloroso el esqueleto emergente de un enorme almacén sin ventanas. ¿Tienen idea de quién es esta propiedad? Esto es la que Forest. No pueden simplemente tirar esta abominación.
Me quité lentamente el casco, dejando que el sol de la tarde me calentara el cuero cabelludo. Me sequé la frente con el dorso de la mano, mirándolo fijamente durante un rato. Sus ojos, aunque aún llenos de rabia, ahora reflejaban un destello de reconocimiento, un vago recuerdo de un obrero de un picnic de la empresa. En realidad, Sir Thorne, dije con una sonrisa lenta y deliberada extendiéndose por mi rostro, sé exactamente quién es usted. Mi voz era tranquila, casi conversacional, un marcado contraste con su bravuconería. La pregunta es, ¿alguna vez supo quién era yo? Thorne me miró fijamente, con la pregunta flotando en el aire polvoriento. Se le borró el color del rostro al comprenderlo de golpe y porrazo. Su costosa mansión, su símbolo de poder, estaba justo al lado de una próspera obra en construcción, una que no iba a desaparecer. El pánico empezó a apoderarse de sus ojos. Debió de haber hecho los cálculos, la rápida gimnasia mental de un financiero. El valor de la propiedad, antes en alza, se desplomaba, arrastrando consigo sus inversiones altamente apalancadas. Su símbolo de estatus, su trofeo, estaba siendo destruido activamente. Se enteró mediante sus frenéticas indagaciones de que el proyecto de construcción iba a ser un elemento permanente y ruidoso, un centro de distribución, con camiones entrando y saliendo las 24 horas del día. Su mansión quedaría inhabitable e invendible. Los abogados que me atacó, una avalancha de medidas cautelares y demandas no dieron ningún resultado. Había cubierto cada ángulo, cada laguna legal, cada cláusula de las leyes de zonificación de Lake Forest. La trampa había saltado. El mundo de Walter Thorne se derrumbó, no con un estallido, sino con el zumbido incesante de la maquinaria pesada y el constante desplome del valor de las propiedades. Ante una deuda insostenible y su reputación hecha trizas, se vio obligado a vender sus bienes a precios de ganga, incluida la mansión. El artífice de su caída, un constructor primitivo, había desmantelado su imperio ladrillo a ladrillo, un negocio costoso. El sabor de la venganza fue dulce, innegablemente dulce, en esas primeras semanas. Ver a Thorne desmoronarse, ver el brillo arrogante reemplazado por puro pánico en sus ojos me ofreció una satisfacción que no creí posible. Pero esa satisfacción, como un subidón de azúcar, se desvaneció, dejando tras de sí su propio regusto amargo. No sanó mágicamente los pedazos rotos de mi corazón, el vacío permaneció. Brenda también tuvo que afrontar su propia responsabilidad. El asunto, ahora de conocimiento público en Thorne, global y rumoreado en sus círculos sociales, dañó irrevocablemente su carrera. Su vida profesional, cuidadosamente construida, se desmoronó, reflejando el estado de nuestro matrimonio. Intentó acercarse, disculparse de nuevo, pero las palabras ahora le sonaban vacías. Nuestra historia compartida, antano un sólido edificio, se había derrumbado. Se vio obligada a reflexionar sobre sus decisiones, buscando un perdón que yo no estaba segura de poder darle jamás, enfrentándose a un profundo aislamiento que ella misma se había forjado. Reflexiones sobre el coste moral de todo aquello. ¿Se hizo justicia de verdad? ¿O simplemente había añadido más dolor, más destrucción, a una situación ya de por sí trágica? La satisfacción de ver a Thorne pagar un precio se contraponía al desgaste emocional que me había causado, la herida abierta en mi propia vida. Quizás lo más difícil no fue perdonarlos, sino perdonarme a mí mismo por el hombre en el que me había convertido en busca de venganza. Un hombre que construyó su vida sobre la integridad. Ahora tenía que reconstruir mis propios cimientos, una nueva estructura a partir de los escombros de mi pasado. No sería fácil y sabía que sería una tarea solitaria, pero al asentarse el polvo de la vieja vida, una dignidad serena, ganada con esfuerzo, comenzó a echar raíces. El futuro era incierto, un plan en blanco, pero lo afrontaría con todas mis fuerzas.